un detalle que olvidé mencionar. Tenemos acá tres plantas, si tienen curiosidad por ver el efecto, digamos, de razas severas y otras suaves, y bueno, y después también el del genotipo RB, en algún momento en un descanso se pueden acercar a ver. Creo que hay una clara diferencia entre lo que son las razas suaves y las severas. Hola, sí. Bueno, si Pablo me ayuda, vamos a abrir un espacio de preguntas. Es mucha la información que hemos recibido en estos ratos, pero gracias a que los expositores se ajustaron muy bien a los tiempos, bueno, si tienen algunas preguntas, vemos que son información presente e información para uso del futuro. Es un poco, abro el espacio para preguntas, ¿no? Gracias, Diego, cómo no. Alvarito. Voy. Hola, llamando, ¿cómo te va? ¿Estás bien? Para Rodney y para Gabriel también. Cuando analizamos los estratos de 0 a 5 años y vemos que la tristeza está en el 90%, pienso en voz alta y no me explico mucho. Me da una intención o que los pulgones atacan en los primeros 5 años y contaminan todo, o que viene eso del vivero. No sé, no me explico bien, pero me da un poco de cosita, digamos. Y lo otro es, Gabriel decía, hacer los cambios copa con yema certificada, ¿no? Y coincido con eso. Ahora, si tenemos el 90% con tristeza en la planta que le estamos cambiando copa, queda como que no condice la realidad con lo que queremos, digamos. O sea, no va a ser inútil ponerle una yema de limpia arriba si tenemos el 90% de las plantas contaminadas. En voz alta me parece esto, no sé si estoy bien o mal, pero no sé si alguno quiere. Yo voy a responder una parte de la pregunta. Concuerdo contigo la inquietud porque la hemos conversado. Primero que nada, el proyecto no se centró en evaluar lo saneado, digamos. Eso es una primera cuestión. El muestreo se hizo al azar. Sí, claro. Y lo otro que fue previo a la certificación, ¿tá? Entonces, ¿qué pasa? Ahí hay un periodo de ventana de tiempo en el cual hay plantas que están en el límite ese de los 5 años, pero que probablemente no estaban todavía, exactamente. Y después está el otro tema que no es menor, que es la eficiencia de transmisión de CTB a través del áfido. Y eso es un tema que no solamente se ve en Uruguay, sino se ve en todo el mundo. Entonces tenemos una alta prevalencia del virus y por lo tanto una alta prevalencia del virus en el áfido también, que es muy elevada la capacidad de transmisión que tiene. Entonces esas dos cuestiones son muy importantes de tener en cuenta en esto. Obviamente que lo ideal sería ahora sí, post-2014, digamos, ir y analizar específicamente, evaluar esas plantas que están en campo después del lanzamiento del plan, ¿no? Eso es una opinión. Álvaro, sí. ¿Quedó o alguien quiere, sobre lo que Rodney nos comentó, hacer alguna más aclaración? Sí, yo capaz que dale, en el mismo sentido de lo que decía Rodney, hay que tener en cuenta, por eso yo decía que es información presente e información para usar en el futuro. Cuando nosotros encaramos todo parte de saneamiento, se sabía que todo el mundo que nos preguntaba, me acuerdo los colegas argentinos sobre todo, que tenían unos años bastante más adelantados que nosotros, nos decían de que por qué insistíamos en testar tristeza o enfocarnos a tristeza, que ya sabían que la recontaminación por tristeza era casi un hecho que se daba por seguro. Entonces nosotros ahora un poco apuntamos, ya es un hecho, que sabemos que la recontaminación por tristeza se da, apuntamos a lo que es un plan de protección cruzada para tratar de cubrirnos de que el efecto ese de tristeza sea el mínimo posible. Y tenemos 2 grados ahí,
un poco. Uno, el grado de prevenir las pérdidas por stem pitting, por seed yellow, las variables severas que nosotros normalmente esperamos. Y el otro escalón es este otro que le mostraba Leticia, por las dudas, esperemos que no sea una cosa grave, es prevenir lo que es el ataque a trifoliados, ¿no? Eso es un caso. Y el otro caso, lo que tú te refieres muy bien es al cambio de copa. Yo creo que un poco los números de Rodney están viciados de eso. O sea, cuando se da la información, no se ajusta mucho a la historia de la planta, a la trazabilidad. Y hay muchas cosas que seguramente se incluyeron ahí que son cambios de copa. Entonces, de repente ese material saneado, como tú muy bien dices, fue recontaminado porque se injertó encima de una cosa que no sabíamos lo que tenía. Digo, eso es un poco, yo creo que es información para estudiar de acuerdo a la situación nuestra y qué hacemos con esas situaciones. Yo creo que es muy válido lo que tú dices porque es lo primero que se nos ocurre cuando vemos datos de esta manera, ¿no? No sé si más o menos te... Sí, también por el tema de lo que es el material saneado, o sea, no solamente tristeza de lo que viene saneado el material, o sea, hay otras enfermedades también que es interesante tomarlas en cuenta. Y uno cuando se habla, siempre la primera consulta es eso, o sea, ¿para qué vale la pena mandar material saneado si después todo se enferma? Digo, creo que es importante arrancar siempre el material saneado y no sé, hay que ver bien las velocidades de infección, pero siempre vas a tener un plazo de ventana del material libre y eso está bueno para aprovecharlo. Eso, gracias a Dios, no tenemos HLB en el país, pero yo creo que el tema de manejar material saneado, ya sea a nivel de vivero obligatorio, para lo que es cambio de copa, puede ser una excelente herramienta ante un posible ingreso al país de HLB para prevenir, ¿no? O sea, creo que ahí no nos podemos regalar en ese tema de usar material que no conozcamos la sanidad, viendo el peligro que nos rodea, ¿no? O sea, me parece más apuntando de ese lado. Más o menos quedó, Álvaro. Perfecto. ¿Hay alguna pregunta más? La pregunta es para María José o para Ron. No, encontraste un virus que tiene un mosaico del genoma y al principio lo habían caracterizado como NC porque apuntabas ahí. Entonces ahora yo me quedé pensando porque Ron había dicho que la mayoría de los que estaban circulando eran NC. ¿Cómo apuntaron a esos como NC y si hay probabilidad de que dentro de todos esos que eran NC pueda haber también mosaico? Lo hemos hablado eso, sí, la caracterización del FPTA fue con el P25, que está en la ubicación 3', o sea, la mitad 3' del genoma. Entonces, sí, la elevada prevalencia que observamos es basada en ese gen, pero podríamos estar subestimando, digamos, no sé, podríamos sí tener genomas recombinantes, por eso lo que nosotros proponemos es analizar, o sea, imagínate que hacer genoma completo de 1200 muestras es inviable, o sea, hay que ser millonario, en lo cual no lo somos. Y entonces proponemos analizar en paralelo un gen de la mitad 5', porque, viste, o sea, hay hotspots de recombinación que se da entre el ORF1b y el 2, ese es un lugar clásico, entonces si vos analizás 2 regiones podés tener un pantallazo más general de lo que es. Sí, tenemos miedo de estar subestimando, por ejemplo, no sé, el genotipo RB, ¿no? O sea, pero que el genotipo en ese... a ver, ¿cómo te lo explico? Tenemos que ver bien, lo que no se sabe es qué es lo que determina los fenotipos, lo que decía un poco Leticia. ¿Qué región del genoma determina los fenotipos? Para darnos cuenta realmente de la situación, de la gravedad o no. Gracias, María José. Sí. Sírvase. Más adelante. Buenas. Una pregunta para Rodney y María José también. Cuando iban al campo a muestrear, que fue al azar, ¿se encontraban con algunas plantas que a ustedes les llamaron la atención y de repente alguna les cayó dentro de esa que era el azar y pudieron hacer el diagnóstico? Me refiero a si declinamiento o algo así que vieran en el campo y si pudieron
muestrear alguna de esas y bueno, ¿y qué resultado tuvieron de esas plantas? Hola. Sí, es muy interesante tu pregunta y de hecho en la enorme cantidad de muestreos que se hicieron, casi que el 98, más del 85 positivo para CTB, pero en predios con un 100, no había una sintomatología que, por ejemplo, denotaras un árbol más pequeño, una copa francamente triste, por eso es el virus, ¿no? Sí, y eso llamó la atención también. ¿Qué es lo que nos está pasando con esto? Que al no tener un corte, digamos, una quinta absolutamente libre de CTB, de una misma variedad y otra infectada con esta variedad, y poder medir, por ejemplo, la producción, poder medir el tamaño de la planta, poder cuantificar específicamente esto, nosotros no podemos decir con exactitud que esa planta que aparentemente no presenta lesiones claras no esté afectada en la producción, ¿tá? Eso sería una cosa apresurada de decir. Pero sí está claro que la prevalencia está y una cuestión anecdótica que hace 2 semanas atrás tuvimos en un curso con Mariana sobre la detección de HLV en Fundecitrus en San Pablo, que ellos tienen un plan de protección cruzada desde la década del 60, ¿tá? Y yo le hice la pregunta puntual a Nelson, que fue quien nos condujo en el curso, si habían notado una producción mayor después de instalación del plan y del seguimiento del plan, y la pregunta fue contundente que sí, pero tienen ese patrón de comparación, ¿no? Entonces se pueden ver árboles con buenas copas, pero por ahí de repente es difícil de evaluar la producción hasta no tener un rango de comparación claro con la misma, pero están los técnicos acá que seguro opinan con mucho más detalle que yo de esto. Sí, simplemente para aportar el análisis de los datos y está todo para seguirlo. Digo, tenemos pensado volver a esas plantas y buscar más información y bueno, esa pregunta tuya es bien válida, ¿no? ¿Qué va a pasar en el futuro con estas plantas que se detectaron? Cosas. Igual un poco también era porque a veces recorriendo los predios, que puede ser, digo, la causa puede ser varias cosas, pero algunas veces algunos productores, o no sé si productores, pero por lo menos encargados de quinta, que son los que están todos los días, te manifiestan que hay ciertas plantas que de repente empiezan a decaer y de un momento para otro se mueren. Digo, puede ser varias cosas, pero por eso me refería si se habían visto alguna de esas plantas que de repente empiezan y le habían hecho el diagnóstico por todos estos virus. En el promedio general no, pero hubo casos de eso. Y por ejemplo hubo hace no más de 1 semana y media que de hecho nos llamaron para preguntarnos una planta con un declinamiento y las plantas vecinas también, y resultó que esa planta era positiva para esa en particular que había quedado en el muestreo para tristeza y sorosis a la vez, era una coinfección con un claro declinamiento de la planta y dio una preocupación grande al productor que consultó. Casos puntuales sí se pueden llegar a ver. Bien, sí. Me llama un poco la atención.
las épocas en las cuales hubiera una presencia de STB o de los otros patógenos en particular. Pero el tema de zoonosis es un tema que también nos quedó la misma pregunta que a ti. Bueno, muy bien. Si no hay más preguntas, una más, pero si no hay más preguntas, una más. Una más. ¿Por qué no hiciste cuando tenías el micrófono? Que no abusen. Va madurando. Sí, no, la otra pregunta es si hay reportes para todos los que están por acá, si hay reportes que esos dos, que tristeza y zoonosis actuando al mismo tiempo tengan ese efecto en la planta, o no, o es algo que, no sé. Alguno tiene que hablar, digo. No, yo creo que es de sentido común, digo, si vas sumando cosas, que o provocan problemas a la planta, yo creo que es de esperar que sí, incluso todavía puedes esperar sinergia, digo, más todavía, más problemas, pero yo creo que sí, no tengo presente reportes de haber leído estudios porque son difíciles los estudios de comparación de pérdidas de virus que tienen una transmisión a campo, hacerlos a campo es complicado, y en laboratorio se pueden hacer ese tipo de evaluaciones que mostró Leticia en invernadero, pero digo, estás muy limitado, ¿no? Sí, yo lo que quería agregar a eso es que en el caso de CTB depende de la variedad de la planta y depende de la variedad del virus también. Entonces, por ahí a veces vos podés tener zoonosis como una constante presente en la planta, pero de repente con qué variedad genética de CTB se cruza es el tipo de potenciación en cuanto al efecto que genera la planta, incluso en la velocidad que lo hace en el tiempo, ¿tá? Eso es por un lado. Y por otro lado tiene que ver también con determinadas condiciones, por ejemplo, de presencia de la enfermedad en los predios. Si hay una hiperinfección, porque acá lo que está pasando es que constantemente el áfido está transmitiendo la enfermedad nuevamente a la planta que ya la tiene. Eso también genera un efecto, digamos, potenciador de esto. Ahora, específicamente, es algo a testear. Adelante, Leticia Rubio. Pase. No, que en los últimos años han aparecido plantas de ese tipo que rápidamente mueren y nos han traído. Generalmente acá se le hacía aislamientos por hongo o cosas, pero capaz que estaría bueno encarar algún tipo de, ahora que están muchas técnicas ajustadas, de hacer un muestreo direccionado a esta parte, ¿no? Porque hace poco que nos han llamado también por un rápido declinamiento en una quinta de un cuadro de quinotos y no tenían explicación, y bueno, capaz que hay que ahondar un poco más en esa parte. Pero también en realidad tienen que avisarnos no cuando la planta muere, porque nos ha pasado también de querer tener el material vivo para testearlo y ya nos avisan cuando la planta está seca. Bueno, un fuerte aplauso para Leticia, Ana, María José, Gabriel, Rodney, y creo que no habló más nadie, ¿no? Si no me equivoco, no habló más nadie. Bueno, muy bien, señoras y señores. Llegamos a un momento muy lindo del día, que es un break. Afuera hay café, hay bizcocho, den suave, es amistoso, no es chamandú, por favor, te lo pido. Hay frutas, por favor, ¿cuánto damos mesa moderadora? ¿15? 15 minutos. 15 minutos si no nos atrasamos. A las 11 tenemos que estar acá. 5 minutos, Tato, los mataste. 5 minutos dice el Tato. No creo que venga de 5 minutos, pero bueno. 11.
no sé en qué lo va a moderar, pero viene toda la parte de HLB. ¡Buah! ¡Qué tema! Situación de HLB en Argentina, Juan Pedro Agostini. Situación del HLB en Cuba, 10 años de manejo de la enfermedad de nuestro nuevo integrante en la experimental, el amigo Lester Hernández. Vigilancia Nacional de HLB, diaforina citri. Estoy leyendo bien, ¿no? Sí, perfecto. Pensé que estaba leyendo el día 2. Dije Vigilancia Nacional de HLB, diaforina citri, situación actual y resultados de la campaña 2017, a cargo de Cristian Isurralde, que estaba por ahí Cristian. Y último, en ese módulo antes del almuerzo, la gente de INIA y los compañeros, si pueden ayudarme a que la gente entre, si no voy a sacar la comida porque no me están escuchando. Mariana, a ver, directora, arrimame porque ellos no me están escuchando. Nada, los moderadores están comiendo. Ya estamos en un nivel y recién empezamos. Está, pero arrimame la gente nomás. Si no, tengo que ir yo. Y voy no. Y por último, 12:30, como verán ahí, a 12:50, validación de la detección de HLB por PCR en tiempo real. A cargo de la señora o señorita Mariana Richero, MGAP DGCA. ¿Está bien, Mariana? ¿Dije bien? Perfecto. Muy bien. Según me equivoco, a ver. El moderador va a seguir siendo, uno de los moderadores es el señor Fernando Rivas y el otro moderador, creo que lo voy a poner yo, el otro moderador, porque el que vos pusiste no vino. Yo te voy a dar uno a micrófono abierto y bueno, será ese porque no hay vuelta atrás. El señor Mario de los Santos. Sí, vino, sí, yo lo vi, sí lo saludé. El señor Mario de los Santos va a ser el otro moderador. ¿Dónde está? Mario. Allá está Mario. Gran amigo, es mi tutor de tesis, así que más o menos tratalo bien, por favor. Bueno, doy paso, invito a José Pedro Agostini, INTA Montecarlo. Mario, sí, te toca moderar. Vamos arriba, Mario. Y te toca moderar a Cristian. Yo creo que ahí tenés el problema. Ahí vas a tener el problema. Pero bueno, está. Es todo por el mismo precio. Estamos pasando, estamos todos. Arrancamos. Hola. Acá le sirve un poquito de agua. Bueno.